Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alicia Mesa, aquí en La Primera Infancia Primero, el programa que transmite saludaluz.tv y que se transmite por inversioneninfancia.net. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Estamos continuando con el tema del bullying, que tanto interés despertó entre nuestros espectadores. El tema es prevención del bullying y el derecho a la educación. Para esto hemos invitado a Vivian Landázuri, que es magíster en Psicología Clínica, con mención en Terapia de Niños y Adolescentes en la Universidad Cayetano Heredia. Y también es presidenta de la Asociación Convivencia en Paz, especialista específicamente en el tema del bullying, que actualmente preocupa a muchísima gente. Creo que es un problema en general que implica a los niños, a los padres y a todas las personas en realidad. Vivian, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Alicia. Bueno, cuéntanos, tú trabajas en esto desde hace mucho tiempo, generalmente te invitan a dar charlas, estás muy metida en el tema. ¿Cómo defines tú el bullying? Bueno, el bullying es ese acoso sistemático, repetitivo, intencional, que se da por parte de uno o más alumnos hacia otro alumno, ¿no? Es netamente escolar, se da entre alumnos, es una agresión que no se da entre un adulto y un niño, sino se da entre niños, ¿no? Y siempre hay una diferencia de poder, ¿no? Y también algo importante es que la persona que está sufriendo el acoso generalmente sufre, siente que no puede manejar esa situación, se siente atrapado en este fenómeno, en este tipo de relación que se da dentro del colegio. Eso es bien importante porque no todo tipo de agresión es bullying, ¿no? Así es, no todo tipo de agresión es bullying, y además esto siempre ha existido, digamos, a lo largo de los años, en los colegios, en los nidos quizás también de alguna manera, ha habido este tema del acoso, del fastidio de un chiquito contra otro o varios contra uno, ¿no? ¿Desde cuándo se considera un tema específico y se le presta tanta atención? Bueno, como tú dices, el bullying lo hemos vivido todos, ¿no? Ahora pues justo que hablamos, ¿no? Que hemos estudiado nosotros en el mismo colegio, son situaciones que se han dado en colegios de hombres, colegios de mujeres. Lo que pasa que ahora, hace unos años, ya por los años 70, se empezó a investigar este tema en Noruega justamente, y se definió, se le puso un nombre, ¿no? Y a partir de eso se han empezado a dar una serie de investigaciones, porque no se concebía que podía existir agresión entre compañeros. Normalmente la agresión se le imagina entre un adulto, un menor, pero el hecho de que se den las agresiones en los compañeros ha permitido poder entender cómo se dan las relaciones y cómo esto afecta también a los alumnos. Entonces, si bien es cierto, es un tema que viene de muchos años, es un tema que recientemente se está investigando. Y en el Perú, justamente, recién también está empezando a investigarse. Es más, este año se ha dado ya una ley se llama la ley anti-bullying, que todavía faltan las normas, pero ya incluso el Estado está viendo esta problemática y está viendo la forma también de intervenir y de dar las pautas para que todos los colegios del Perú exista pues una convivencia pacífica entre los alumnos, porque la agresión y ese tipo de situaciones obviamente afecta el rendimiento escolar y afecta a los alumnos en diferentes aspectos, ¿no? Así es. Ahora, yo quería saber, ¿existe algún estudio que te diga si hay lugares específicos donde hay ese tipo de acoso? O sea, me refiero en provincia, en Lima, sectores sociales. ¿Hay ya un estudio que pueda tipificar? Sí. Lo que podemos determinar es que se da en todos los colegios, no importa el nivel socioeconómico del colegio, ¿no? Pero aquellos colegios donde, por ejemplo, no hay normas tan claras, aquellos colegios donde el tema de disciplina no es bien manejado, donde no hay una autoridad, donde no hay una supervisión. Por ejemplo, los niños salen al recreo y nadie está observando, siguiendo. Aquellos salones también donde, aulas donde hay demasiados alumnos, bueno, no sé si decir demasiados, ¿no? Pero donde hay mayor número de alumnos, también son ambientes donde se incrementa más el acoso, ¿no? No es tanto un tema socioeconómico, ¿no? Pero sí tamaños, la poca supervisión y obviamente también familias donde promueven el acoso, promueven la violencia. Por ejemplo, familias donde se ríen cuando le ponen apodos y le enseñan a sus hijos a la ley del más fuerte, ¿no? Entonces son estilos de comunidades, de familias dentro de todo nuestro Perú donde
bueno, puedes encontrar un colegio donde se dé más pues ese tipo de papás, ¿no? Ahora, yo pienso que tenemos dos víctimas en realidad con el bullying, ¿no? La víctima específica, que es el que es sujeto de acoso, pero también el agresor es un niño que está de alguna manera violentado y que está repitiendo patrones o no sé, o sea, ¿cómo ustedes ven este tema? Sí, en realidad para mí no solamente son dos, sino son tres, ¿no? O sea, todos los alumnos afectados, porque en esa situación del bullying no solamente es el afectado, la víctima, aquel chico que sufre el acoso, que sufre la agresión, que no sabe cómo salir, como tú dices, la víctima también, el agresor también, porque también es un alumno que requiere apoyo, requiere mucha ayuda, está buscando atención, porque busca atención, pero sobre todo también aquellos alumnos que observan y ven la agresión y simplemente se sienten indefensos o tienen temor a enfrentar o hacer algo, y empiezan estos chicos a sentir que la violencia es algo cotidiano, ¿no? Y se vuelven indiferentes, ¿no? Pero regresando a tu pregunta del agresor, el agresor requiere muchísimo apoyo. El agresor es un alumno que se siente que necesita llamar la atención, que necesita de alguna manera agredir al otro para sentirse más fuerte, más poderoso, y no sabe cómo canalizar esos impulsos que pueda tener o estas inquietudes que pueda tener. Entonces el alumno agresor requiere mucho apoyo, y el apoyo no es gritándolo, llamando la atención, expulsando, sino es orientando. No te olvides que estamos hablando de alumnos, estamos hablando de menores de edad que están en formación, y si son alumnos que están en formación, obviamente es la tarea de la escuela y de la familia formar. Así es. Ahora, ¿qué características por lo general tiene un niño que es víctima del bullying? ¿Qué despierta esa, digamos, cólera o envidia o ganas de fastidiarlo en los otros? Sí, lo que hablamos es sobre todo de factores de riesgo, ¿no? Dentro de los factores de riesgo hay factores de riesgo personales, desde una baja autoestima, niños más inseguros, a nivel individual, a nivel familiar, de repente son niños más sobreprotegidos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la sobreprotección, esas mamás que están pendientes y le hacen todo, no desarrollan pues esas habilidades tampoco para poder incluso defenderse, ¿no? También tenemos factores, por ejemplo, culturales, ¿no? Aquellos chicos donde sienten que no, que ya una vez que están siendo agredidos no tienen manera de salir, y se les victimiza, ¿no? Se les echa la culpa por todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces un poco los factores asociados a la víctima, ¿no? Ahora, supongo que también ser diferente de alguna manera acarrea estos problemas, ¿es cierto? Las diferencias. Las diferencias, como tú dices, obviamente va a generar que de repente sea objeto de burla o de acoso, ¿no? Las diferencias pueden ser desde diferencias físicas, intelectuales, por ejemplo, los niños con Asperger, ¿no? Los niños que son, ¿no? Que tienen algún tipo de trastorno de desarrollo, son niños que normalmente son punto de acoso, ¿no? El niño también que dentro de un contexto, por ejemplo, escolar, sea diferente por una situación socioeconómica o porque venga de provincia, o más bien vaya, ¿no? Se inserte desde Lima. Entonces, cualquier tipo de diferencias puede generar que al niño lo acosen, ¿no? Pero tampoco eso no se justifica, porque hay niños también que son totalmente diferentes y que no por eso los van a acosar. A lo que vamos hay una serie de factores de riesgo, ¿no? O sea, si hay una diferencia y eso le sumas chicos que no están fortalecidos emocionalmente, chicos que se sienten inseguros, que no saben cómo manejarse, entonces es una combinación inadecuada, y encima de eso le sumas un sistema escolar donde no hay ningún tipo de supervisión, donde simplemente se aprueba la agresión, y la agresión no es solamente, el bullying no es solamente esa agresión física, sino esa agresión verbal, psicológica, ¿no? El rechazo, el ciberacoso también, el acoso. Entonces, si no el ambiente, el colegio no tiene este contexto para proteger, entonces obviamente hay más probabilidad de que la víctima o que este alumno sea victimizado, ¿no? Sea sujeto de acoso. Y lo otro es que también es importante ver el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo que te acosen, digamos, un periodo de tiempo de 1 o 2 meses, a que durante toda tu escolaridad hayas sido víctima de acoso escolar, ¿no? ¿Hay casos así? ¿Ustedes han encontrado casos en que un alumno ha sido víctima durante toda la etapa del colegio de este tipo de acosos? Sí, así es.
Y es lamentable, ¿no? Porque te imaginas el alumno, y eso está pues en una serie de investigaciones, el alumno que es acostado durante mucho tiempo, las consecuencias a nivel afectivo, intelectual, en todos los aspectos son mayores, ¿no? Son personas que son las personas incluso que tienen mayor riesgo a depresión, a tener intentos de suicidio, ¿no? Y sí, efectivamente, y no solamente, ¿y qué es lo que pasa? No solamente son acosados en el mismo colegio, muchas veces esos chicos los cambian a veces de colegio y este acoso se repite en el otro centro educativo. Entonces ahí lo que hay que trabajar es justamente fortalecer a estos alumnos, ¿no? Para que no se repite esta historia, porque la continuidad en el tiempo va a estar en relación a las consecuencias que pueda tener a nivel psicológico esta persona. Exacto, ahora lo que yo veo es que falta un trabajo de prevención desde la casa, porque una cosa es que tú quieras paliar el asunto cuando ya está ahí, ¿no? Cuando tomes medidas, pero otra cosa es que estos niños pues sean más seguros, que vengan más seguros al colegio, pero eso supongo que se logra en la casa, no hay otra. Sí, o sea, el trabajo a nivel de bullying es un trabajo integral, ¿no? Que tiene que ver con toda nuestra comunidad, ¿no? Las personas que están observando, uno, bueno, de repente pues uno dice, ay, pero a mi hijo no le está pasando, entonces ya no sigo viendo. O sea, esto nos involucra a toda nuestra sociedad, ¿no? Y a nivel de padres, efectivamente, o sea, ¿qué es lo que tenemos que trabajar con los padres? Con los padres lo que tenemos que trabajar nosotros como padres de familia, tenemos que trabajar primero el afecto, el amor y sobre todo el tema de valores. Los valores los enseñamos en la casa, no los enseñamos en ningún otro lado. El respeto, la tolerancia, la aceptación de los demás. Es algo que tenemos que trabajar nosotros como padres de familia desde el hogar, ¿no? No solamente para la víctima, sino también para el agresor y obviamente para los espectadores, ¿no? Y la seguridad que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos se va a dar en base al amor y al amor incondicional con todos los defectos que puedan tener nuestros hijos. A veces como padres queremos que nuestros hijos sean perfectos y nuestros hijos nunca van a ser perfectos. Tenemos que aceptarlos y eso es lo que les va a dar seguridad, porque los niños van a saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y eso les va a dar seguridad para después enfrentarse cuando tenga una situación de acoso, ¿no? Exacto. Pero volviendo al tema a la escuela, al colegio, tú en tus estudios, digamos, lo que tú has visto en todo este tiempo, ¿tú dirías que a los profesores les falta poner un poco de su parte, tener un poco de paciencia, tener un poco de ser conscientes de este problema y manejarlo de otra manera? Yo creo que, no creo, o sea, se ha encontrado en las investigaciones, no es algo que pienso, ¿no? Que lo que hay es una dificultad para identificar, ¿no?, que se está dando una situación de bullying, porque hay ciertos fenómenos en el bullying y uno de los fenómenos es minimizar el problema, ¿no? Entonces piensan que este tipo de relación es algo normal entre los alumnos, entonces ahí falta la capacitación por parte del docente, saber identificar que esto que se está dando no es normal, no es correcto y de ahí poder intervenir. Entonces a veces la indiferencia del docente parte por una poca capacitación o poca información o pocos recursos para poder trabajar, porque la verdad, o sea, siendo sinceros, es bastante difícil, es bastante complicado cuando uno está dentro de la institución educativa, a veces intervenir con ese tipo de alumnos, ¿no? Y como esto también se da muchas veces clandestinamente, entonces los padres o los profesores no saben lo que está ocurriendo. ¿Y el niño calla? ¿El niño tiende a callar? Normalmente el niño calla por vergüenza, por temor, ¿no? Entonces una de las cosas que se tiene que trabajar en las instituciones educativas justamente es el aprender a denunciar, ¿no? Que ellos denuncien y enseñarles a los niños a diferenciar lo que es acusar que denunciar. Porque una cosa es, yo acuso, pues si mi compañero se está copiando, ¿no? Estoy acusando, ya, de repente no debo, ¿no? Pero el denunciar, el poder hablar y poder decir, eso sí tenemos que enseñarle a nuestros niños porque eso va en contra, cuando algo va en contra de los derechos humanos, porque esto está en contra de los derechos humanos, entonces sí hay que enseñar a los niños a denunciar y hablar. Entonces, pero el niño que habla tiene que también ser escuchado por sus docentes y tiene que ser escuchado por sus maestros y los maestros tienen que actuar. Entonces, ¿qué pasa si los niños empiezan a hablar y decir, profesora, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y no recibe una respuesta de sus docentes? Así es.
Bueno, vamos a regresar, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con la segunda parte de esa interesante entrevista. Vamos a preguntarle a Vivian sobre el ciberbullying, que es otra parte de este problema, y regresamos en un minuto. Bueno, estamos aquí de regreso en La Primera Infancia Primero por salgalú.tv y también por inversionalinfancia.net. Seguimos con esta entrevista con Vivian Landazuri de la Asociación Convivencia en Paz sobre el tema del bullying. Vamos a ver ahora unos videos acerca de este tema. Los invitamos a verlos. The boy woke up, just 13 years old. He brushed his teeth, just like he was told. At the bus stop they stand over him tall, picking on him because he was helpless and small. The boy never really did fit in at school. They poured milk on his head. He walked to the office with his heart filled with dread. They would throw things at him on the bus home from school. He knew that tomorrow they'd be just as cruel. So that night he said good night to his mother, kissed his dad, tucked in his little brother. He put on his shoes and he walked through the night until his school crept into sight. He grabbed onto the rope and he said his goodbye, for it was then he knew he wanted to die. So he took just one step and down he fell. This can't go on. I'm going off for you. Yeah, the loser. Gotta find a way. Son glor på. I don't know why. Jävla äckel. Fan ful du. It all went wrong. Försök eller? Don't wanna play along. If there's a change, if there's a change. Bueno, ya hemos visto esos videos y seguimos con Vivian Landazuri. Vivian, yo quería preguntarte sobre el tema del ciberbullying. ¿Esto es una variante del bullying? Puede llegar a ser
digamos, se puede utilizar el ciberbullying, es decir, todo lo que es el acoso a través de las diferentes tecnologías de la información, puede ser una continuidad, pero no necesariamente, y ahí viene el punto. O sea, hay alumnos que nunca han sido acosados, que nunca han sido intimidados y les empiezan a acosar a través de todas las tecnologías, es decir, teléfonos celulares, redes sociales, videos, fotos, robo de información, robo de las claves, ¿no? Hacerse pasar por, y acá las consecuencias son mayores incluso que el bullying, porque a veces no se sabe quién es el agresor. Por último, cuando tú sabes quién te agrede, tienes mucho más elementos para defenderte, sabes quién es la persona que te está agrediendo. Pero en el caso del ciberbullying no es así. Y justo lo que comentábamos, ¿no?, hace un rato, ¿no? Ahora las últimas investigaciones lo que se ha encontrado es que justamente aquellos alumnos que de repente son los alumnos promedios, aquellos alumnos que no es que tengan pues algún tipo de dificultades en sus habilidades sociales, su autoestima, sino que empiezan a resaltar en el grupo, tienen más probabilidad de ser acosados a través de las redes sociales, ¿no?, por un supuesto agresor que no se sabe quién es. Ahora, ¿esto se debe a que las inseguridades en la mayoría de personas está creciendo? Porque acosar a una persona que, digamos, destaca de una manera natural llama la atención, ¿no? Sí, pero ya ahí son temas también un poco sociológicos, ¿no? O sea, el que resalta, el que sale, es como que quieren que se quede en al mismo nivel, ¿no? Ahora, el tema con el ciberbullying es que si tú no sabes quién es la persona que te está agrediendo, o todo el grupo, porque eso también lo hemos visto bastante, ¿no? Empiezan de pronto a agredir todo el salón a través de las redes sociales, ahora lo que se utiliza más, ¿no?, el Facebook. Entonces, ¿con quién te defiendes? Si supuestamente todo el salón te está haciendo comentarios negativos y todo el salón te está agrediendo de manera inadecuada, entonces no sabes cómo manejar esa situación porque te sientes mucho más sola, mucho más indefensa frente a esa situación, ¿no? Sí, exacto. Ahora, tú comentaste que hay una ley que se está dando para normar este tema. ¿La ley qué implicancias tiene? ¿Qué es lo que dice, más o menos por dónde va? Bueno, lo que la ley está apuntando es a que ese tipo de situaciones obviamente no se den y están proponiendo que exista un psicólogo en todos los centros educativos, que se sancione, que se registre, que se informe y darle también a los padres de familia algunos elementos, algunas herramientas para poder denunciar estos hechos, ¿no? Y para esto están poniendo a Indecopi como el ente que va a recibir las denuncias, ¿no? Pero todo esto falta que se norme, ¿no? Porque aparentemente pues falta que el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer justamente participen, ¿no?, de esta norma y de esta ley, que al parecer no han participado, ¿no? Bueno, ojalá lo hagan, ¿no? Me parece sí, necesario. por supuesto. Ahora, hay otro tema, el tema de la sexualidad, en el sentido de que el bullying muchas veces es dado por que, digamos, a chicos que tienen otro tipo, no son heterosexuales, ¿no? Son homosexuales, los adolescentes sobre todo. Sí. ¿Cuánto hay en este tema? O sea, es que el acoso, propensos. claro, ahí entra toda la parte del acoso psicológico, ¿no? Y dentro del acoso psicológico es también las diferencias en cuanto a la identidad sexual, ¿no? Los adolescentes están formando su identidad, están ellos en una fase de la identidad y en esa fase justamente pueden algunos tener cierta confusión y explorar o experimentar con su propio sexo. Entonces, este tipo de exploración o de confusión o de búsqueda de su identidad puede generar que justamente los agredan muchísimo más. Hay toda una serie de estudios, ¿no?, que hablan que justamente chicos que más adelante optan por otra opción sexual, han sido acosados desde la infancia, ¿no? Y esto, pues imagínate las consecuencias que puede traer para una persona que encima está pasando por todo este trance de su formación de su identidad y que esté siendo agredido, es terrible, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos hecho toda una serie de preguntas sobre el tema específicamente, pero ahora queremos que nos cuentes qué tipo de ayuda se puede recibir las familias en el colegio. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, si nosotros, digamos, si un padre está viviendo una situación de acoso, que su hijo está siendo acosado,
en la escuela, lo primero que tiene que hacer es darle una protección al hijo, entenderlo, apoyarlo, comprenderlo, no decirle anda defiéndete, ándale pégale, anda haz, porque eso lo que va a hacer es bajar la autoestima al menor, ¿no? Y eso es fundamental para los papás, crear alianzas en el colegio, o sea, ir al colegio a enfrentarse, a golpear, no ganamos nada porque no vamos a recibir el apoyo del colegio y el colegio va a defenderse también, ¿no? Entonces hay que crear alianzas y con los padres de alumnos que son agresores tienen que poner mano dura, o sea, no se puede permitir en la casa ese tipo de situaciones, porque al final esos chicos que agreden van a terminar agrediendo a sus propios hermanos, ¿no? Y cuando sean más grandes van a terminar agrediendo a su propia familia. Entonces acá el padre del hijo que está siendo agresor, o sea, no puede permitir, a veces nosotros vivimos una cultura de mejor es que mi hijo sea el matón a que mi hijo, ¿no?, lo moleste, pero no podemos tampoco enseñar a estar pegándonos, porque así no se resuelven las cosas en una sociedad, ¿no? Mira toda la violencia que estamos viviendo en esta época, y eso pues tiene que ser, o sea, los padres somos los formadores, somos los principales formadores de nuestros hijos. Entonces eso es la recomendación que yo les daría acá a los padres de familia, ¿no? Ahora, te quería preguntarte, porque alguna vez en alguno de los programas que nosotros tenemos, escuché que una mamá preguntaba sobre su niñito pequeñito, porque estaba en kinder, en preschool, claro, colegio, ¿no? Y entonces ella decía que su hijo estaba siendo acosado, pero el niño tenía 4 años o 3 años. ¿Existe ese tipo de...? No se da acoso a esa edad, ¿no? Porque, digamos, el tipo de relación que puedan tener los niños son mucho más egocéntricas y ellos por obtener algún tipo de beneficio, obviamente, de repente golpear o enfrentarse, ¿no? Pero sí podemos encontrar niños de pequeñitos que tienen algunos factores de riesgo. Entonces, con estos niños hay que trabajar. Y con lo que se trabaja en la parte preescolar es todo lo que es desarrollo de valores, autoestima, todo lo que son habilidades sociales, ¿no? Pero tú puedes detectar ya niñitos que se perfilan hacia agresores y hacia víctimas, pero no podemos hablar en preescolar, ¿no? Y otra cosa, ¿hay algún estudio que defina o diga si hay más posibilidad de que un niño agresor venga de familias de padres separados que de familias... ahora en esta época pues vivimos en una sociedad que las familias son diversas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de familia, pero lo que sí se ha encontrado es el tipo de relación que tienen con el niño, ¿no? O sea, familias obviamente donde hay más agresión tienes más probabilidad porque vas a aprender a la agresión, pero las familias de pronto que fomentan y se burlan de los demás y familias, nuevamente, ¿no? Llego siempre al tema de valores, ¿no? Donde no se fomente todos los valores, el respeto, la tolerancia, tienen más probabilidad de criar niños agresores, ¿no? Ahora, para los profesores, ¿tú qué recomendarías a los profesores en general? Bueno, los profesores cumplen acá un rol fundamental, o sea, y el profesor es responsabilidad del profesor intervenir en estos casos. El colegio no puede lavarse las manos y decir, mire señora, su hijo tiene tal o cual característica, acá no. O sea, el colegio tiene una gran responsabilidad porque el colegio son los formadores y es donde se da esta situación. Y sea virtual o no virtual, ¿no? Porque a veces los colegios también dicen, bueno, acá se ha dado un ciberacoso, un ciberbullying, por lo tanto eso no le compete al colegio. O sea, el colegio le compete dar la base, dar la estructura para que esos chicos se formen. Entonces el colegio tiene primero que saber detectar y poder intervenir y poder generar estos planes de convivencia. No es fundamental que el colegio tenga un plan de convivencia, fomente toda una cultura de paz dentro de las instituciones, ¿no? A través de programas que se pueden dar en las tutorías, después a través de actividades que pueden realizar dentro de la escuela, ¿no? Donde se fomenta la unión entre los compañeros, pero también, sobre todo,
tener un equipo, un grupo de profesionales, entre profesores, psicólogos, directores, que puedan intervenir frente a esas situaciones, porque las consecuencias que puede tener un alumno que está viviendo una situación de acoso y los mismos espectadores, ojo, ¿no?, que están viendo ese tipo de agresiones, son muchas veces son consecuencias que se llevan a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces sí es una responsabilidad que el colegio intervenga. El colegio no puede ser indiferente y el Estado también. El Estado tampoco no puede ser indiferente frente a esta situación. Ahora, ¿tú crees que estamos a tiempo? Digamos que hemos tomado conciencia del tema y estamos a tiempo de tener un papel protagónico, digamos, de prevención, de una cultura que fomente los valores y evite este tipo de problemas. Por supuesto, siempre estamos a tiempo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que ese es un problema y es un problema del grupo de escolares, de la sociedad, y acá se están viendo, no sé, pues algún tío, primo, abuelito y sabe que alguno de los niños de la escuela lo están molestando, lo están acosando. Tiene que hablar, no podemos quedarnos callados, estamos acostumbrados a quedarnos callados y no podemos, o sea, tenemos que empezar a hablar, tenemos que exponer este tema y tenemos que enfrentar juntos como sociedad, como peruanos, es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, esperemos que así lo hagamos y sobre todo que hablemos, ¿no? Que no nos quedemos callados como dices tú. Creo que ese es un gran problema. Queríamos que dieras tu teléfono, la página web de CEPAS para las personas que están interesadas en contactar con ustedes. ¿Ustedes dan asesoría también, creo? Sí, nosotros hacemos asesoría, hacemos capacitaciones en las mismas instituciones educativas o también en el local institucional. Ahorita justo estamos con una capacitación para que formen los docentes todo su programa de convivencia en paz, y hacemos también atención individual, ¿no? Intervención. Hay muchos alumnos que son agredidos, que son víctimas, que al margen del apoyo del colegio y al margen del apoyo que puedan dar las escuelas, necesitan una terapia también individual y no tienen que tener miedo de solicitar ayuda, ¿no? Si ven que sus hijos necesitan, y sí hacemos todo lo que es un apoyo también individual, ¿no? La página web es www.convivenciaenpaz.com. El teléfono de la oficina es el 271-253 y cualquier inquietud estamos nosotros para atenderlos y servirlos. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Nos has aclarado muchísimas dudas que teníamos. Y bueno, nosotros regresamos con una entrevista con Martín Benavides, director ejecutivo de GRADE. Una entrevista sobre un estudio que han hecho ellos sobre violencia infantil. Un estudio muy interesante, no se lo pierdan regresando.
Bueno amigos, estamos aquí de regreso en Salgalú Televisión e Inversión en la Infancia.net, y después de esta entrevista con Vivian Landazuri tan interesante, que nos ha aclarado diversos puntos sobre el bullying, quería comentarles que los videos que vimos grafican de una manera bastante exacta lo que pasa a un niño que sufre este tipo de acoso. Realmente creo que es hora de que las autoridades, los padres, en fin, todos hagan algo para parar un poco este tema. Justamente quería recomendarles el libro No Bullying, Manual de Prevención e Intervención en la Escuela, de María Emilia Puccinelli, Luisa Ramírez Gastón y Jimena Rivera. Es un libro que es un manual de cómo los padres y los maestros deben afrontar este tema. También quería recomendarles dos películas españolas. Una se llama Cobardes, dirigida por José Corbacho y Juan Cruz, y la otra es Bullying, también filmada en España, dirigida por San Mateo. Estas dos películas son muy recomendables para los docentes que tienen a su cargo los niños desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y también queríamos mencionarle que en el caso de los niños pequeños no es bullying exactamente, ¿no? Sino es parte de su desarrollo, son conductas que van a ir modificando, pero siempre es bueno que los papás tengan un poco de prevención y sobre todo los eduquen bien. También quería comentarles, fuera ya del tema del programa, es que nuestro horario ha cambiado. Ahora es a las 4 de la tarde. Todos los programas van a ser a partir de hoy lanzados a las 4 de la tarde. Así que estén pendientes de este nuevo cambio. Bueno, ahora tenemos la llamada por Skype, la conexión con Madeleine. Madeleine. Tenemos la llamada por Skype con Madeleine Zúñiga de la campaña peruana por el derecho a la educación, que justamente están organizando mañana, están presentando el Cabildeo Nacional por el Derecho a la Atención Integral de la Primera Infancia en la Municipalidad de Lima. Este evento ha convocado a 150 niños de 15 regiones del país, 150 niños de diversas edades que vienen a expresar lo que ellos piensan sobre el derecho a la atención integral en la primera infancia. Es un evento muy interesante y justamente Madeleine nos va a comentar sobre este tema. Madeleine, ¿me escuchas? Bueno, esto va a ser, como les digo, mañana, se inaugura con la presencia de la alcaldesa Susana Villarán. Sí, yo te escucho. Ahí está. Madeleine, ¿cómo estás? Queríamos que nos cuentes sobre el cabildeo que por primera vez se va a llevar a cabo aquí en Lima. Muy bien. Cuéntanos un poquito de cómo va a ser el evento mañana. ¿Puedes bajar un poco, por favor, el volumen de tu computadora? Madeleine. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Cuéntanos sobre el evento de mañana. Mira, estamos en pleno taller pre-cabildeo, preparando a los niños que han venido de 12 regiones del país para participar en el cabildeo de mañana. Los niños están dialogando entre ellos, afirmando qué es lo que ellos entienden por atención integral a la primera infancia. Bien, entonces puede participar unos niños y ¿por qué es importante prestar atención a la primera infancia? La primera infancia es importante para que aquellos niños que no tienen una educación puedan vivirla. Y no quiero que puedan abusarlos de ellos contra su persona. A nosotros, los niños de la primera infancia, nos gustaría que respeten nuestro derecho a la educación. Para mí sería un honor contar con las diferentes autoridades y dialogar sobre este tema. Esto es muy importante para todos los niños. Quiero que me escuchen. Esto se lo voy a decir a ustedes niños. No dejen que sean abusados mentalmente y psicológicamente. No, y para aquellos padres que son unos cobardes, no quiero que los hagan trabajar y ellos están ahí echados. No quiero eso. Queremos más padres responsables. Queremos eso, la educación e integración de nuestro país. Gracias. Muy bien, Madeleine, lo hemos escuchado. ¿Cuál es el nombre de él? Madeleine.
Sí, queríamos saber cuál es el nombre de este niño tan locuaz. Yo me llamo Mario Alberto Joaquín Sangay y vengo de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Soy de la institución educativa de la escuela 82 del PIB. ¿Dónde queda? Queda en la provincia de Cajamarca, de Girón de Villa Pérez. ¿Y qué edad tienes, Mario? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Mario? Mario, ¿nos escuchas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, Madeleine. ¿Madeleine? Bueno, lo que pasa es que hay muchísimos niños, son 150 niños los que están reunidos. Madeleine, te preguntaba cuántos años tiene Mario. Escuchamos muy mal, la verdad. Sí, Hay una bueno. gran interferencia. ¿Ahorita me escuchas? ¿Me escuchas bien ahora? ¿Ahora me escuchas bien? Le preguntábamos a Mario qué edad tenía. Te escucho un poco, Sí, ¿ahora me escuchas bien? con mucha interferencia. Sí, bueno. Entonces, ha sido un gusto tener a Mario y tenerte a ti. Mañana vamos a estar con ustedes en la inauguración del primer Cabildeo Nacional por el Derecho a la Atención Integral de la Primera Infancia. Mira, Muchas gracias, Madeleine, por estar con nosotros. pero a las 10 de la mañana hacer el video nacional por la primera infancia en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima, con quienes hemos coorganizado este evento. Perfecto, Madeleine, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias a ti, Alicia. Muchas gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Bueno, ya saben, amigos, mañana se inicia este Cabildeo Nacional por el Derecho a la Atención Integral de la Primera Infancia, organizado por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, de la cual Madeleine Zúñiga es presidenta. Ellos han organizado, junto con la Municipalidad de Lima, este evento que, como ya contamos, van a reunir a 150 niños de diversas regiones del país, que además han sido elegidos por sus comunidades. Estos niños son los más representativos de cada lugar y nos traen un mensaje, el mensaje que quieren ellos ser escuchados, quieren ellos expresar lo que están pidiendo, lo que piensan, lo que sienten sobre la primera infancia. Tuvimos a Mario, que nos contó que es de Cajamarca, y bueno, junto a él van a haber diversos niños y les vamos a traer las novedades en los próximos programas de salgalú.tv. Ahora vamos a hacer un pequeñísimo corte. Viene la entrevista que le hicimos a Martín Benavides, director ejecutivo de GRADE, sobre un estudio que han hecho sobre violencia infantil, donde el castigo es uno de los temas principales. El castigo se ha descubierto, gracias a este estudio, que se lleva a cabo principalmente en los hogares. Los hogares son el lugar donde los niños sufren de más castigo leve, castigo moderado y castigo severo. Y esto es un problema a nivel nacional. Vamos a ver la entrevista. Estamos en una entrevista con Martín Benavides, director ejecutivo de GRADE, quienes han elaborado un informe sobre violencia infantil y justamente lo hemos invitado para que nos comente las conclusiones, para que nos comente cómo ha sido hacer este estudio tan interesante, porque la violencia infantil, sobre todo con los castigos físicos, la sufren de un 80 a un 98% de niños en diferentes países del mundo. Y este estudio se ha centrado en Lima, Loreto y Huancavelica. Así que, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos sobre el estudio, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Cómo ha sido hacerlo? Bueno, este es un estudio que fue pedido por la Fundación Van Leer para ayudarlos a ellos a identificar la situación inicial en un conjunto de problemáticas relacionadas con su estrategia para el país, ¿no? Y violencia infantil era una de las áreas en las que ellos querían que nosotros hagamos el estudio. Estudiar violencia en el Perú, sobre todo violencia, digamos, en los ámbitos domésticos, privados, es bastante difícil, porque no es un tema, digamos, del que la gente hable comúnmente.
Y en ese sentido, digamos, nos obligó a desarrollar una serie de instrumentos, una serie de aproximaciones para poder abordarlo con la rigurosidad que teníamos que hacerlo, ¿no? En el campo nos dimos cuenta que nuestras hipótesis o supuestos iniciales sobre la dificultad de hablar del tema en realidad no se comprobaron, ¿no? Tanto en el campo cuantitativo que hicimos como en el campo cualitativo, porque también se hizo un seguimiento cualitativo de la problemática de la violencia, nos dimos cuenta que la gente en realidad quería hablar del tema y hablaba mucho del tema, ¿no? Esto no coincidía con lo que uno podría pensar con anticipación, en que la gente no va a hablar de violencia, ¿no? Pero en realidad las madres, los padres que entrevistamos tanto a través de encuestas como a través del seguimiento más cualitativo, nos hablaron del tema con mucha energía. Y en ese sentido, ya en el campo, el trabajo se hizo, digamos, más sencillo de lo que pensábamos, ¿no? Digamos, las conclusiones son varias, ¿no? Para empezar, en el Perú se ha estudiado mucho más violencia hacia la mujer, hacia la madre, que violencia a los niños. Violencia a los niños se ha estudiado poco, y en ese sentido, digamos, los datos de este estudio, a mi entender, creo que son originales si uno toma en cuenta la poca investigación que hay en este tema en el Perú, ¿no? Y lo que nosotros hemos encontrado, digamos, son varias cosas, ¿no? En primer lugar, un poco coincidente con lo que se sabe, digamos, a nivel de la información más anecdótica, más casuística que uno tiene, es que la violencia infantil ocurre principalmente en el ámbito del hogar, ¿no? En segundo lugar, en el ámbito de la escuela, y en tercer lugar, en ámbitos, digamos, públicos de la comunidad en la que vive el niño, ¿no? Aproximadamente 44% de los hechos de violencia que nosotros hemos identificado en los niños ocurren en los hogares, un 28-30% en las escuelas y un 13% en la comunidad, ¿no? Entonces, ese es un primer dato interesante, digamos, desde el punto de vista de pensar en programas políticas. No puedes elaborar programas que no tomen en cuenta las dinámicas del hogar, porque si no, no atacas la fuente principal de la violencia, en el caso de la violencia hacia los niños, ¿no? Otro dato interesante del estudio es que hemos logrado, digamos, identificar la proporción de violencia hacia los niños, ¿no? Entonces hemos encontrado que más o menos un 30% de los niños de nuestra encuesta, que son aproximadamente 1.500 niños, han sufrido de violencia, nosotros hemos denominado violencia moderada, que es aplicación de castigo a través de algún tipo de violencia, ¿no? Castigo físico. Un 6% sufren una violencia más bien extrema, que ahí sí son quemaduras, actos mucho más fuertes. Y un 15% violencia leve, ¿no? Que son palmadas, jalones, ¿no? Cosas no tan complicadas desde el punto de vista de la sensibilidad del niño, como lo puede ser la violencia moderada y también la violencia más extrema que hemos calculado, ¿no? Ahora, ustedes han dividido el estudio en varios tipos de violencia, ¿no? Violencia Sí. física y violencia psicológica, y también hay violencia en la comunidad, Sí. y la violencia que parte de la pareja de las madres, o sea, las madres violentadas que generan un tipo de violencia a los niños. Claro. O sea, nosotros, primero la idea era mirar los espacios de la violencia, que el espacio fundamental es el hogar, luego los tipos de violencia, y nos dábamos cuenta que la mayor proporción era violencia moderada, en segundo lugar violencia leve y en tercer lugar violencia extrema. Y luego identificamos quiénes son las personas que ejercen la mayor proporción de violencia hacia los niños. Y ahí, digamos, el resultado que tenemos es que son las madres, porque las madres paran más con los niños, o sea, digamos, es un resultado esperable. Sin embargo, cuando controlamos por el tipo de violencia, para el caso de la violencia extrema son los padres, ¿no? De los niños. Entonces, ¿Por la fuerza, dirías tú, digamos, por la constitución física de que... digamos, son el padre en comparación a la madre ejerce violencia más fuerte hacia los niños. La madre fundamentalmente es violencia moderada, violencia leve, pero en mayor cantidad porque interactúa más con los niños, ¿no? Esa es otra cosa que a nosotros también nos pareció, digamos, interesante, digamos. Si uno quiere, digamos, reducir la cantidad de violencia, tiene que trabajar con la madre, ¿no? Si uno quiere evitar situaciones que pongan en riesgo la salud de los niños,
tiene que dirigirse fundamentalmente al padre, ¿no? Y esto está relacionado también con otras cosas que nosotros hemos encontrado que también nos parece interesante desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es que más o menos el 30% de los niños de nuestra muestra han sido testigos de violencia hacia sus madres, ¿no? Eso implica, digamos, han sido testigos de violencia del padre o la pareja hacia la madre, ¿no? Cuando nosotros, dada esa realidad, digamos, por la que atraviesan los niños, hemos incorporado, digamos, la variable violencia hacia la madre para tratar de entender la violencia hacia el niño, hemos encontrado que niños cuyas madres han sido violentadas como adultas tienen mayor probabilidad de ser ellos mismos maltratados. Eso es un ciclo, ¿no? Un ciclo intergeneracional. Exactamente, ¿no? La violencia hacia la madre es un determinante muy fuerte del maltrato hacia el niño. Ahora, una cosa interesante es que eso ocurre en el caso de la violencia a la madre como adulto, ¿no? Pero cuando hemos introducido la variable de haber sido la madre violentada cuando la madre era niña, ya el efecto no es el mismo. Más bien, estas madres que han sido violentadas cuando han sido niñas, en nuestra encuesta, son madres que más bien no se involucran fuertemente en el tema de maltrato hacia los niños. Sin embargo, las madres que sí viven cotidianamente la violencia o que están en un entorno de violencia cotidiano, curioso, ¿no? Permanente, ellas sí, digamos, tienen mucha más probabilidad de maltratar a sus niños, ¿no? Ahora, ¿este tipo de violencia se da en todos los sectores sociales? ¿Han estudiado eso también? Aparte del área rural y urbana, ¿hay datos? Sí, bueno, nosotros, digamos, la muestra, la población que hemos estudiado es una población ya de por sí limitada desde el punto de vista de la heterogeneidad por niveles socioeconómicos. Sí hemos tenido, digamos, diferencias en nuestra muestra entre familias de altos o bajos ingresos, pero digamos, hemos ido a San Juan del Lurigancho, hemos ido a Villa Salvador, hemos ido a Belén, hemos ido a Huancavelica, a Coria, donde, digamos, las zonas no son pues lugares donde uno encontraría familias de altos ingresos, ¿no? Pero la variable que sí nos sale consistentemente como importante para explicar el maltrato sobre los niños o para reducir el maltrato de los niños es la educación, ¿no? Nosotros hemos encontrado que madres más educadas tienen menos probabilidad de maltratar a sus niños, ¿no? Además pegan diferente, ¿no? Las madres más educadas pegan con la palmazos y están más asociadas a castigos más leves que castigos más severos, ¿no? Pero en todo caso, digamos, desde el punto de vista digamos, de la importancia de una variable asociada con el nivel socioeconómico, nosotros hemos encontrado que educación cumple un rol importante en tratar de reducir, digamos, la proporción de violencia que hemos encontrado en los niños, ¿no? Y en el tema, digamos, psicológico, ¿tú sentiste que había una especie de culpa o que el castigo era tomado como algo cultural, tolerable, digamos que era una violencia con un fin? Bueno, otra dimensión que nosotros hemos también analizado en el estudio es el de la tolerancia hacia el castigo físico extremo, ¿no? Y nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, en la muestra de Loreto, que es fundamentalmente Belén, el 60% de las madres están de acuerdo con aplicar castigos físicos severos a los niños cuando lo merecen, ¿no? Severos, cuando lo merecen, ¿no? En Huancavelica es más o menos 50%. Y luego, cuando hemos relacionado esa variable con la existencia del maltrato, hemos encontrado que efectivamente el maltrato está también explicado por la actitud de la madre hacia el castigo físico. Madres que tienen una tolerancia más fuerte hacia el castigo físico son madres que tienen más probabilidad de maltratar a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Entonces, ciertamente, digamos, también en términos de intervenciones, de programas, hay una dimensión normativa en relación al lugar que ocupa el castigo en la dinámica formativa de la familia que también debería ser abordada, así como las otras dimensiones que he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Y qué recomiendan ustedes basados en este estudio? ¿Cuáles son las recomendaciones que harían? Bueno, nosotros, en primer lugar, si se trata, digamos, de escoger intervenciones, diríamos que el hogar debería ser, digamos, un espacio natural para intervenciones de este tipo.
La madre es un actor fundamental porque es el actor, digamos, que tiene más probabilidades, digamos, de maltratar al niño porque para más tiempo con él, y efectivamente en términos relativos a los padres, las madres maltratan más porque están más tiempo con los niños. Entonces trabajar con la madre es importante. Los programas educativos podrían ser también interesantes porque hemos encontrado que el hecho de que las madres tengan más niveles educativos reduce la probabilidad del maltrato. Y también está lo que mencionó al final, que tiene que ver un poco con el lugar del castigo en la dinámica del hogar, tanto en términos del maltrato hacia la madre, porque el maltrato hacia la madre está muy relacionado con el maltrato de la madre hacia el niño, y también con la tolerancia hacia los castigos que tienen las madres de nuestra encuesta, ¿no? Entonces, una intervención debería también tomar en cuenta esa dimensión normativa, formativa, que logre, digamos, quitarle importancia en la convivencia cotidiana de la familia al uso de la violencia, ¿no? ¿Existen otros estudios como este, digamos, últimamente, o este es uno de los...? Yo no en el Perú. En el Perú, sí. No hay. Así, digamos... tan preciso, digamos, con datos cuantitativos, a menos que me equivoque, pero hemos hecho una revisión de literatura, ¿no? No hay, ¿no? Hay sí violencia hacia la mujer, ¿no? De hecho, la ENDES, la encuesta, tiene datos de violencia a la mujer. Nosotros también tenemos esos datos y podríamos conversar de eso en otra oportunidad. Pero nosotros no hemos encontrado otro estudio, digamos, sobre este tema de la niñez y el maltrato, mirándolo cuantitativamente, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo hay, creo, algunos otros estudios. Nosotros mismos hemos incorporado una dimensión cualitativa que además ha sido muy consistente con lo que hemos encontrado cuantitativamente, y en ese sentido creemos que es un estudio que podría contribuir con la formulación de programas, políticas en este tema que está teniendo ahora una centralidad que hace unos años no la tenía. Y una última cosa, en el tema de la escuela, ¿en la escuela se ejerce mucho la violencia contra los niños todavía? ¿Y se tolera o no? ¿O ya...? Nuestro estudio no entró tanto a mirar la dinámica escolar. Nosotros les preguntábamos en los hogares, preguntábamos sobre la ocurrencia de violencia en las escuelas. Hemos encontrado desde esa mirada que la escuela, digamos, ejerce violencia, los niños experimentan violencia en menor proporción que la que ocurre en los hogares. Pero sí hemos encontrado evidencia de castigo de los profesores, evidencias de discriminación hacia niños, con todas las consecuencias psicológicas que eso podría tener para los niños, ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Ha sido muy didáctico y esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos, escuchamos a Martín Benavides, director ejecutivo de GRADE, que nos comentó este estudio de violencia infantil que se presenta el día viernes 28 a las 4 de la tarde en el local institucional de GRADE. Es un estudio realmente muy interesante. Quería comentarles que nuestra amiga Vanessa González nos ha comentado muy buenos temas, lo del bullying y violencia infantil, porque se sabe que muchas veces los que fueron violentados en su niñez de grandes son victimarios. Bueno, ella nos comenta esto acerca del tema del programa de hoy. Quiero, por favor, recordarles que los programas de salgalú.tv se van a transmitir a las 4 de la tarde. Justamente mañana tenemos los reporteros, van a tocar el tema del reciclaje para vivir mejor, que es un tema que siempre gusta mucho, que es un tema que interesa a muchísima gente, que cada vez más están aprendiendo a reciclar aquí en el país. Bueno, nosotros queremos agradecerles a la Fundación Telefónica, la Fundación Bernard Van Leer y Alterlatina por hacer posible el programa el día de hoy. Nosotros nos despedimos y mañana acuérdense que la repetición es a las 11 de la mañana.